en el peregrinar que van surgiendo algunos obstáculos, uno tiene que aprender a resolverlos y tiene que desarrollar esa codependencia de Dios, esa absoluta codependencia, porque a veces uno se jacta del conocimiento que uno tiene y está bien, y es un conocimiento válido, es una virtud que Dios nos dio, es una inversión que nosotros logramos hacer de manera efectiva. Pero entiendo que hay algunos objetivos de la vida en donde definitivamente si uno no se toma de la mano de su raíz son claramente difíciles de alcanzar. ¿Por qué? Porque tienen objetivos eternos. Siempre recuerdo una maravillosa enseñanza que Dios me dio hace muchos años atrás, cuando, repasando un poquito la historia del rey David en sus comienzos, bueno, ya no digo su génesis porque ya le había pasado y le había pasado bastante mal, pero en determinado momento cuando el rey David asume su condición de tal, no solamente de Judá, sino de todo Israel, su primera decisión, su primer magna decisión, desde su condición de rey de Israel, bueno, creo que fue la más acertada y creo que es un poco la que nosotros tenemos que replicar, y es la de traer la presencia de Dios, una presencia de Dios que cuando uno repasa la historia del rey David se da cuenta de que la presencia de Dios no viene como consecuencia de un anhelo, porque ciertamente cuando David intentó traer su presencia, realmente había un anhelo en el corazón de David. La intención de David era absolutamente loable. El corazón, nadie puede poner en tela de juicio cuando la propia Escritura dice de que era un hombre conforme al corazón de Dios. Nadie puede poner en tela de juicio el que nadie puede, creo yo, que poner en tela de juicio el corazón y la condición del corazón de David. Cuando de Dios se trataba, hablamos de un hombre que era un adorador, hablamos de un hombre que era conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, cuando él intentó traer la presencia de Dios, el Señor hizo saber que su presencia no era el resultado simplemente de una linda intención, así sea de una correcta decisión, sino que el traer la presencia de Dios también implica una forma de hacerlo. David no había tenido el discernimiento necesario como para poder entender esta verdad inescrutable, y tiene que ver con el hecho, insisto, de que a veces las buenas intenciones cuando de Dios se trata no son suficientes, sino que nosotros tenemos que escudriñar en el corazón de Dios y tener el respeto necesario de al menos preguntarle de qué manera agradarle, de qué manera hacer las cosas, cómo llevarlas adelante, porque cuando yo, insisto, repaso ese contexto, en la vida del rey David me doy cuenta de que vos podés llegar a tener un corazón muy noble, podés llegar a ser muy desprendido, podés llegar a ser muy generoso, podés llegar a tener muy buenas intenciones, pero cuando se trata de la presencia de Dios hay condiciones que uno tiene que saber entenderlas, porque la presencia no viene, insisto, como resultado de un lindo querer, sino del entender cómo Dios quiere que yo lo pueda traer. Creo que ese es un desafío que tenemos, el poder interpretar por medio de la revelación del Espíritu cómo Dios quiere, y esto nos tiene que animar a entender de que somos individuos absolutamente únicos. Nos han enseñado, creo que hasta el hartazgo, y creo que con acierto, de que somos seres únicos, irrepetibles, de que no hay, ni hubo, ni hay, ni habrá dos personas como nosotros. Nosotros somos personas absolutamente únicas, irrepetibles. Nos han enseñado de que el Señor, cuando nos creó, agarró el molde y lo rompió y lo tiró, porque definitivamente no iba a ser dos personas iguales, y de hecho es una realidad inescrutable, porque la propia ciencia ha llegado a la conclusión de que no existen, no existieron, no existen y existirán jamás dos personas exactamente iguales, porque definitivamente la ciencia no puede estar por encima de una voluntad divina, de un diseño eterno, porque el ser humano es el resultado de la concepción de nuestro Señor Creador. Pero a veces, insisto, esa verdad inescrutable, y me refiero al hecho de entender de que nosotros somos seres únicos, que la entendemos desde el punto de vista intelectual, que podemos entenderla de una manera clara, a veces a la hora de vivirla, creo yo que no tomamos real dimensión de eso, y a veces esperamos de una manera inconsciente
pero me da la sensación de que a veces a la hora de vivir lo que intentamos es replicar lo que a los demás les resulta exitoso. Vemos, por ejemplo, lo que hace fulano, lo que hace mengano, y claro, como aquel lo hace y comienza a tener una medida de éxito, uno comienza a observar, porque uno tiene la necesidad de compararse con algo, con alguien, porque a veces no tiene mayor idea, y por allí no hay otra solución más que mirar hacia los costados y tomar conciencia de lo que hacen los demás. Y uno intenta replicar y uno quiere creer que porque al otro le dio determinado resultado, a mí me tiene que resultar exactamente lo mismo. Y estoy renunciando a un principio divino, y es el principio de la individualidad. Y eso es una enorme responsabilidad, porque el hecho de ser un individuo único significa que las soluciones para mi vida, las herramientas, las virtudes, las soluciones que yo tengo que encontrar no se resuelven mirando necesariamente a los demás, sino que tienen una consonancia, tienen una resonancia que es de carácter divino y que yo voy a resolver cuando yo miro al cielo y el cielo en mí comienza a darme las respuestas que yo, Marcelo, individuo, necesito. Porque todos somos hermanos, pero todos somos distintos, todos tenemos sensibilidades distintas. Nos maravillamos y nos gozamos sabiendo de que en la diversidad del cuerpo es en donde subyace la verdadera riqueza, pero a veces descuidamos que esa riqueza individual es el resultado de un trabajar todos los días de una manera introspectiva, mirándonos hacia adentro, mirando el corazón de Dios, intentando encontrar esas lógicas que van resolviendo nuestros conflictos y que nos van ayudando a entender quiénes somos y que yo tengo que hacer las cosas de la manera que Dios me creó. Porque Dios definitivamente me hizo a mí un ser único. Y a veces vuelvo a insistir, creo que lo entendemos de manera intelectual, pero a la hora de avanzar en la vida, a la hora de proyectarnos, a la hora de construir una familia, un comercio, un negocio, una vida familiar, a la hora de intentar replicar algunos escenarios maravillosos y desafiantes, uno piensa que, buen ejemplo de eso a veces creo yo que es el ámbito familiar, porque definitivamente no venimos de un repollo, porque nuestros padres en sus aciertos y errores son nuestros modelos, fueron nuestros modelos a seguir. Fue de allí donde nosotros observamos alguien de manera inconsciente nos dejó en penumbras, pero ya será la luz. Pero les decía que a veces me parece que el ejemplo de la familia es un ejemplo. Bueno, estamos teniendo problemas, ¿qué? Hola. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Muy bien. El escenario de la familia creo yo que es un buen termómetro a la hora de poder graficar y entender de una manera práctica, porque muchas veces nosotros cuando llegamos formamos nuestra propia familia, uno se embarca en esta maravillosa aventura de una manera muy romántica, uno idealiza, uno se sube a esta suerte de barca y francamente uno ni se le ocurre mirar al mar, simplemente desea subirse con su amada, con su amado en el barco y bogar juntos mar adentro. El clima es lo de menos, eso tiene mucho que ver con la efervescencia, esa efervescencia que uno tiene que hacer el trabajo, y lo digo con responsabilidad, el trabajo de trabajar, valga la redundancia, en poder establecer esos vínculos primigenios y poder establecer ese primer amorío. Pero cuando uno va avanzando y comienzan a remar juntos, de repente uno comienza a remar de determinada manera, y claro, es allí en el devenir de los tiempos, en el devenir del transitar, en donde comienzan a surgir las verdaderas individualidades que no son el resultado de un azar, de algo espontáneo, no son el resultado de un Big Bang, sino que son el resultado de una cultura, de una observación, de una genética, de una información
Una información que nosotros la vamos incorporando a cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y claro, cuando empezamos a remar, de repente comenzamos a ver que uno rema de una manera, el otro rema de otra manera. Y si uno no interpreta que el otro no tiene que ser exactamente igual a vos, sino que tiene que ser distinto de vos, pero tiene que tener la habilidad, la virtud de complementarse, no puede ser jamás una piedra de tropiezo, sino que tiene que entender de que hay una riqueza en la otra persona y uno tiene el desafío de tener que abrazar esa riqueza. Y cuando los dos comienzan a entender esa maravillosa individualidad y que tienen que ponerla al servicio de un bien mayor llamado matrimonio, es así donde las cosas comienzan a resolverse. Por eso la individual es absolutamente significativa, porque cuando yo me resuelvo a mí mismo, cuando yo entiendo cuál es mi forma y cuando yo interpreto que mi hermano, mi hermana, y esto creo que cabe para cualquier ámbito de comunidad, eso creo que se puede llevar no solamente al ámbito conyugal, al ámbito de lo congregacional, cuando uno es parte de un colectivo, llámese comunidad, llámese familia, llámese barrio, llámese club de fútbol, llámese lo que se llame. Cuando uno forma parte de un colectivo, uno tiene que aceptar primero su maravillosa individualidad para luego y a partir de esa realización entender de que los demás son distintos y que cuando cada uno de nosotros entendemos quiénes somos, nos dejamos de pavadas, los celos comienzan a caer por su propio peso, las envidias comienzan a deshilacharse, verdaderamente cuando las cosas comienzan a sacudirse queda arriba lo que verdaderamente pesa y esa conciencia, porque yo no sé ustedes, pero yo he participado de varias congregaciones en donde a veces se han llevado a cabo jornadas de evangelismo, ¿no? con mucho amor, con mayor o menor esfuerzo. Y yo he presenciado cómo a veces el líder de turno dice, bueno, a ver muchachos, ¿qué podemos hacer para poder vender a la gente que venga? A ver, se escuchan ideas, ¿qué podemos hacer? ¿Pizza o torta de fiambre? Y de repente una hermana dice por decir, bueno, a mí me gustaría una pizza, y después aparece otra y dice, bueno, a mí me gustaría una torta de fiambre. Y vos sabés que a veces por estas estupideces, porque en definitiva ganó la torta de fiambre, y resulta que la mujer que había propuesto pizza se ofendió, se hirió y se fue a la iglesia por una pizza. Entonces te das cuenta de que había conflictos en la vida de esa mujer, en la vida de ese hombre, que no estaban resueltos, porque vos por una menudencia de esa naturaleza no podés tomar una decisión tan seria. Claramente la Iglesia de Jesucristo no se está dando cuenta de que hay individualidades que no han sido resueltas en el foro más íntimo de mi vida, en el fuero más íntimo de mi vida. Y el problema es que todas esas incongruencias, todo ese dolor, toda esa frustración, esos celos, esos enojos, esas cosas no resueltas en mi vida, cuando yo formo parte de un colectivo, las traslado al colectivo y lejos de afectar de manera positiva al colectivo, lo que estoy haciendo es trasladándoles un problema a ellos que yo no tuve la valentía de resolver. Por eso yo necesito más que nunca meterme en el corazón de Dios, que Dios me ayude a resolver todos y cada uno de esos conflictos para de una manera clara, entendiendo que soy un individuo único, pero que debo de ser parte de un colectivo al que yo debo de cuidar. Y la mejor manera de cuidar un colectivo, solo sí pasa cuando yo resuelvo mis individualidades y comienzo a aportar, y comienzo a enriquecer, y comienzo a nutrir a mi cuerpo. Y es así, insisto, donde esos celos estúpidos, en donde esas envidias, en donde esos gestos que a veces muy lejos de unir lastiman, desunen, frustran. Bueno, yo creo que la iglesia necesita mirarse mucho al espejo, necesita mirarse mucho al espejo de Dios, tener, como dicen los judíos, ¿no? Esa suerte de teshuvá, esa mirada introspectiva, ese buscarse en el corazón de Dios y resolver esos conflictos, porque de no resolver esos conflictos, no importa el ámbito en el cual yo me desenvuelvo, lo que voy a estar haciendo es trasladando un dolor, trasladando una enfermedad, trasladando un conflicto que yo, insisto, no he tenido la virtud de resolverla y lo estoy llevando a un cuerpo al que, lejos de nutrir, lo que le estoy haciendo es trasladando un problema. Por eso creo que estamos en una etapa preciosa. Un poco hablábamos al comienzo de cómo a veces cuando se gestan este tipo de realidades,
situaciones que claramente a uno no le generan ninguna gracia, sino que uno a veces lamenta cómo se van gestando algunas cosas y cómo a veces muchas veces la gente en una suerte de error, y no lo digo con ánimo de ser ofensivo, sino de ser brutalmente honesto, a veces la gente termina poniendo foco y haciendo énfasis en los hombres y mujeres sin entender de que Dios no tiene la culpa. Yo he crecido y soy el resultado de una generación de mucha gente que cada vez que salíamos a evangelizar siempre venían con el mismo cassette y decían, ¿y por qué se muere la gente en el mundo? ¿Y por qué se mueren los niños? Cada vez que íbamos a evangelizar, a llevar un simple folleto, a hablar del Señor, a poder compartir un testimonio y una palabra, venían y aquellos ateos un poco recalcitrantes venían y de manera violenta, de manera casi que ofensiva, venían y decían, pero ¿por qué se muere la gente del mundo? ¿Y por qué se enferma la gente? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello? Entonces allí te dabas cuenta de que no había un corazón permeable, no había una sensibilidad. Lo que había era un profundo enojo, lo que había era un enorme desconcierto, porque me estaban trasladando a mí una pregunta que en realidad ni siquiera ellos se la estaban sabiendo responder. Entonces, cuando vos querés llevar una solución a alguien que no quiere escucharla, bueno, es francamente difícil, pero no me preocupa en el mundo, porque en el mundo es lo que tendremos. Cristo dijo, muchachos, en el mundo tendréis aflicción, del mundo no pueden esperar otra cosa. Lo que me preocupa y lo que me ocupa es de los miembros de la Iglesia de Jesucristo, porque dice la Escritura que nosotros, a partir de nuestros dones, talentos y capacidades, hemos sido llamados para edificación a partir de ese talento, que no es mío, es suyo y es para ustedes. Yo tengo que terminar de entender de que cada una de las capacidades que Dios me dio tienen que redundar en el beneficio de mis hermanos. Por eso nos hemos abocado a abrir una vez más este lugar. Hemos visto la necesidad de poder buscar una suerte de abrevadero, intentar poner pasto fresco para que los hermanos que, bueno, por la razón que fuera, se vieron su correr a la carrera se vio un poco distorsionado, y por allí nos vimos en la necesidad, pero también en el enorme gusto de poder volver a abrir este lugar y pedirle a Dios, como lo hizo Salomón al comienzo de su ministerio, al comienzo de su reinado. Salomón tuvo una oración, creo que, un poco como se le conoce, ¿no? Una oración sabia. Y él le dijo a Dios, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para conducir a tan grande pueblo. Por eso me gustaría que podamos tener un tiempo de adoración a nuestro Rey, que podamos decirle, Señor, sabemos que somos hombres y mujeres únicos. Señor, yo no quiero renunciar a mi individualidad, yo necesito conocerla, necesito interpretar mi vida, necesito resolver los conflictos que tal vez sigan estando presentes, porque entiendo que tú me has llamado a gobernar, a señorear, que tú me has llamado a afectar, que tú me has llamado a ser parte de colectivos a los que yo debo de edificar a partir de mi virtud, Señor. Pero si yo sigo conviviendo con conflictos, si yo vivo conviviendo con animosidades, si yo vivo conviviendo con grises, seguramente lejos de trasladarme una solución y de bendecir a mis hermanos, a mi cuerpo, a mi matrimonio, al club de fútbol, a los vecinos del barrio, a quien sea, muy lejos de bendecirlo, seguramente lo que voy a estar gestando es enemistad, envidia, celos. Y vuelvo a insistir, en el mundo no me preocupa, ni siquiera me ocupa, pero sí me ocupa y sí me preocupa en los miembros de la Iglesia de Jesucristo. Vamos a tomarnos unos minutos para orar el nombre de nuestro Rey y luego sí poder avanzar en una palabra que el Señor puso en mi corazón, que se llama la voz de Dios. Vamos a orar a nuestro Rey, vamos a bendecir su santo nombre, a darle gracias. Gracias por este hermoso momento, gracias por su virtud, gracias por su amor incondicional, gracias por su presencia, por su providencia, gracias porque Él sigue siendo bueno, a pesar de todo, a pesar de mis errores, a pesar de mis afanes, a pesar de mis a veces malas decisiones, y lo digo con una brutal honestidad, a pesar de los pesares, el Señor sigue demostrando con hechos concretos de que Él es bueno, de que Él es fiel, y que para siempre
es su misericordia. Tu presencia y plenitud. Ponemos esta palabra, Señor, en tus manos. Te pedimos que nos hagas permeables, Señor, a ella. Señor, no queremos salir de este lugar llenos de júbilo. Queremos salir de este lugar llenos de tu poder, llenos de tu presencia. Señor, queremos ser afectados por tu palabra. Imprégnanos con tu perfume. Señor, este lugar no es un lugar de motivación, es un lugar de aprendizaje. Señor, enséñanos y ayúdanos a estar a la altura de la confianza que tú nos has dado. En el precioso nombre de Jesús y para tu gloria, te damos gracias y te decimos amén, Señor. Amén. Le damos gracias al Señor. Puedes tomar asiento, mi amada. Quiero dar lectura rápidamente al texto que nos va a ser de base bíblica para fundamentar algunos conceptos que queremos manejar, que tiene que ver con un principio fundamental, un principio del que a veces creo que el liderazgo no invierte el tiempo necesario y enseña de una manera efectiva, y tiene que ver con identificar la voz de Dios. Pero para eso te pido que me acompañes al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante, un texto muy conocido, no por eso menos importante. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Permítame ponerme los ojos, porque aquello de que los años no vienen solos es cierto, a veces vienen con presbicia. En el nombre de nuestro bendito Señor, compartimos segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Esta es una versión, una Biblia de las Américas. Puede haber algún concepto sensiblemente distinto, pero seguramente complementario. Y el texto dice así: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? En definitiva, lo que le estaba diciendo es: ¿cómo te puedo ayudar? Pero inmediatamente después el profeta Eliseo le dice: dime qué tienes en casa. Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes de tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí de sus hijos. Y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Versículo 6. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo: ve, vende el aceite, paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como decíamos hace apenas unos segundos, esto es una sensación personal. No quiero pecar de arrogante y pido perdón desde ya si les parece de esa manera, pero algo que yo creo que el liderazgo de la Iglesia de Jesucristo debería de una manera magisterial, apelando un poco más a ese ministerio de maestro, debería de reparar un poco más en abocarse a enseñarle a los hijos, porque en definitiva, si bien yo difiero mucho de llamar a los líderes, lo digo con sumo respeto, me genera cierta incomodidad esa obligación que algunos líderes religiosos a veces imponen sobre
sobre los miembros de su comunidad, de llamarles hijos. A mí eso francamente me rechina, pero lo digo con máximo respeto. El hecho de que yo no lo comparta mucho no significa que yo sea la última Coca-Cola del desierto ni nadie se le parezca. Pero no dejo de expresar que me parece un poco mucho, porque de hecho la Escritura dice no llames a nadie padre sino a Dios. No puedo ser necio y desconocer que el propio vínculo que uno desarrolla muchas veces con los miembros de la comunidad no deja de ser una relación claramente con una enorme connotación fraternal. ¿A qué es lo que me refiero? Es en que a veces, sin quererlo, y yo creo que de una manera divina, uno cuando avanza en el desarrollo ministerial es prácticamente que imposible, si la relación es sana, que uno no termine estableciendo un vínculo casi como paternal, casi como maternal, porque en definitiva uno lo que intenta cada vez que nos juntamos es la de poner pan, ¿no? Establecer vínculos, poder manifestar algunos conceptos que a veces nos van a gustar, porque a los hijos hay que decirles las cosas que les gustan y las cosas que tal vez no les gusten tanto, porque eso creo que habla de una paternidad responsable. Y a veces y de manera inequívoca, me parece que es hasta sano poder asumir que cuando la relación es sana, cuando la convivencia es sana, uno no deja de relacionarse de tal forma, y a veces la gente, ¿verdad?, termina concibiendo, termina viendo y termina sintiendo un afecto casi paternal por los hermanos que le acompañan. Y no con esto estoy estableciendo una jerarquía ni nada que se le parezca. Lo que simplemente estoy diciendo es que lo que se establece es un rol y el afecto propio de ese rol, pero en definitiva no hay absolutamente nadie que sea superior al otro. De hecho, simplemente somos hermanos, cada uno cumple con su rol en esa individualidad, uno acepta el rol que a uno le ocupa y es en esa responsabilidad que uno nutre, si a uno le toca nutrir, desde este riñón, uno lo que hace es, bueno, a partir de esa individualidad, nutrir a sus hermanos a partir de su sapiencia, de su experiencia y de lo que Dios pone en el corazón de un humilde servidor. Pero cuando yo hablo acerca de vínculos fraternales, cuando yo hablo de ese, creo que hasta sano vínculo y esa mirada y ese sentimiento de padres y de hijos, me parece que es absolutamente necesario, me parece que es algo que ocurre, insisto, cuando los vínculos son sanos. Y vuelvo a insistir, a veces en esos, me parece que uno de los roles más importantes que nosotros papás, a la hora de acompañar el crecimiento, a veces nosotros papás, cuando los hijos son chicos, digamos que tenemos un protagonismo muy distinto cuando los hijos tal vez ya son más grandes, porque ellos ya tienen otro desarrollo, ya tienen un pensamiento más crítico, ya tienen un nivel intelectual más desarrollado, ya tienen un pensamiento cognitivo, ya hay un desarrollo mental, ya hay un desarrollo físico, ya hay experiencias, ya hay un bagaje. Entonces es como que ellos comienzan, ¿verdad?, a nutrirse de sus propias experiencias. Pero entiendo de que cuando fundamentalmente los hijos son chicos, hay un protagonismo muy importante de los padres, donde vamos poniéndole un poco de baranda, ¿verdad?, a los hijos para que no se terminen desparramando, vamos poniendo sanos límites para que ellos vayan entendiendo cómo desarrollarse y desenvolverse en la vida, porque uno que ha pasado por eso entiende de que si uno tal vez acelera demasiado rápido la motoneta de la vida, corre el serio riesgo de darse un golpe que uno como papá haría lo indecible porque sus hijos no se lo tengan que pegar. Entonces nosotros los papás, a veces de manera directa y a veces de manera indirecta, estamos permanentemente enseñando, y una de las cosas que creo que como líderes espirituales debemos de enseñar es cómo escuchar la voz de su Dios, porque como yo a veces le digo a mis hijos, claro, no se los digo ni muy seguido, porque no me quiero poner mal yo, ni los quiero poner mal a ellos, pero hay una realidad que es irrefutable, y es que Dios va a estar siempre, pero yo no. Dios va a estar siempre, pero su mamá no. No es que la esté matando, simplemente digo que hay una biología
que nos alcanza, ni es que me esté matando yo, pero hay una biología que nos alcanza a todos, y me parece que es absolutamente fundamental, más allá de que sea algo básico, que los hijos puedan entender de que papá y mamá no somos Superman, de que papá y mamá no lo sabemos todo, de que papá y mamá nos equivocamos, de que tenemos errores, de que papá y mamá no vamos a estar toda la vida, pero que desde ya ellos comiencen a tener una relación personal con su Dios, y que es en Dios en donde ellos van a encontrar todas las respuestas, todo lo necesario, donde Él les va a enseñar cómo vivir una vida conforme a su corazón, porque no se trata de vivir como yo quiero de una manera digna, se trata de vivir como Él quiere que yo viva. Y eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos al comienzo, de entender de que somos individuos en las manos de Dios, a los que luego Dios nos va a incorporar a distintas comunidades o colectividades, llámese matrimonio, llámese ministerio, llámese club de fútbol. Repito sistemáticamente lo del club de fútbol porque tengo 3 chicos, tengo 2 varones, o tenemos 2 varones, y los 2 hacen fútbol, y lo hacen en varios lados. Entonces, claro, es como que los tengo por multiplicado. Y bueno, de hecho, ayer en una conversación, debo de ser honesto, y no es ningún misterio, pero ayer en una conversación con mi hijo mayor, el Señor me dio una palabra y me impactó de tal manera, porque ¿no les ha pasado a ustedes que a la hora de compartir una porción de las Escrituras, o tal vez algún concepto, o tal vez algún principio, te sorprendes hasta vos mismo de lo que estás diciendo? A veces estás compartiendo algo y más o menos uno tiene una idea de lo que le va a decir, pero de repente cuando abrís la boca empiezan a surgir cosas, conceptos, ideas, imágenes, figuras que no estaban, pero ni cerca en los planes, pero en definitiva, ¿verdad? Por aquello le abre la boca y yo la llenaré. Y tuve una conversación con mi hijo muy linda, en donde intenté con mi papá trasladar algunos conceptos que creo que nos van a ser muy importantes. Y uno de ellos tenía que ver con la de aprender a escuchar la voz de su Dios. Porque yo vuelvo a insistir, papá y mamá vamos a estar, y vamos a estar muchos años más, pero va a llegar un momento donde por una cuestión de biología ellos nos van a trascender. Pero hay algo, y no hay mayor herencia que yo pueda dejarle a mis hijos, que es que ellos tengan un canal de comunicación con su Rey. Que ellos puedan entender de que su Dios va a estar siempre, y que ellos tienen que estar siempre a la orden de su Dios. Y vuelvo a insistir, a veces tengo la sensibilidad de que uno intenta de darle, en una buena intención, pero intenta darle a sus hijos la comida digerida, sin ayudarles a pensar demasiado, sin llevarles a esforzarse a que puedan entender y a buscar sus propias respuestas, no en papá, no en mamá, porque vuelvo a insistir, a veces papá y mamá vamos a estar, y a veces papá y mamá no vamos a estar, pero su Dios siempre va a estar. Entonces hay una necesidad visceral que tiene que ver con nuestra condición de papá, que nos lleva sistemáticamente a que ellos intenten, que ellos desarrollen ese músculo de buscar a Dios, de que ellos aprendan a escuchar la voz de Dios, pero escuchar la voz de Dios no es fácil. ¿Dónde hay un manual que te diga cómo escuchar la voz de Dios? Entonces es así en donde, si bien las Escrituras nos enseñan algunos ejemplos concretos y vamos a ir a alguno de ellos, yo no puedo una vez más dejar de reconocer de que el aprender a escuchar la voz de Dios no deja de ser una vez más un ejercicio absolutamente personal. Porque seguramente a mi señora Dios le habla de una manera, seguramente no. Yo la conozco, ella me conoce a mí, y sabemos que Dios nos habla de manera distinta. Es una realidad. Pero ¿qué pasó? Tenemos un Dios que a algunos les habla de una manera y con otros lo hace de otra manera, pero eso porque es por una cuestión de intelecto. ¿Qué pasó? ¿Es por una cuestión de género ahora que está tan de moda? ¿Por qué Dios habla de manera distinta? Bueno, porque somos seres distintos, porque somos el resultado de una enseñanza, de una cultura, somos el resultado de una institucionalidad. Y el Señor necesariamente respeta cada una de esas cosas, y a partir de todas esas experiencias personales, el Señor sabe que de hablarnos de otra manera nos resultaría mucho más complejo poder discernir el tono, el timbre de su voz, y poder escuchar y discernir cuando Dios habla y cuando Dios no habla.
Por lo tanto, vuelvo a insistir y me parece superlativo hacer énfasis sistemáticamente en esto, y me refiero al hecho de entender de que somos únicos, y no porque Dios a mí me hable de esta manera, me hable cantando por decir algo, no a todos le voy a hablar cantando. ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente único, y porque sus hijos somos absolutamente únicos, y nos habla de una manera diferencial, porque somos diferentes. Sencillamente por eso. Bueno, amado varón, ¿y cómo habla Dios? Bueno, por allí, refugiándome en las Escrituras, uno de los ejemplos que a mí me sensibiliza más es la historia del profeta Samuel. Es una figura que a mí me representa de una manera muy significativa, ¿saben? Y yo le tengo un afecto especial por razones personales. Pero los que conocen la historia del profeta Samuel, ustedes saben que es el resultado de un milagro de parte de Dios. Su madre, Ana, era una mujer estéril. Su esposo Elcana tenía otra mujer llamada Penina, una mujer absolutamente fecunda y fértil. No necesito adentrarme demasiado en cultura. Ustedes saben, bueno, hasta el día de hoy, ¿verdad? Aunque el Israel de hoy claramente no es el Israel de hace más de 2000 años atrás. Pero por un tema cultural, no solamente de tiempo, sino de región, la figura de los hijos era absolutamente superlativa. De hecho, aquellas mujeres que no daban a luz eran mal vistas, y por una cuestión cultural, la figura del varón era una figura que tenía una preponderancia en el desarrollo de la sociedad más importante que el de la mujer. Siempre el padre lo que buscaba era el hijo varón que le trascendiera, aquel a quien dejarle la posta, aquel a quien dejarle la vara con la que uno creció y se desarrolló. Los hijos varones eran la evidencia de la continuidad de ese trabajo y de esa carrera que uno había empezado. Sin embargo, la figura de la mujer, yo debo reconocer que fue una figura muy menoscabada a lo largo de toda la historia, y podríamos adentrarnos en eso, pero no quiero hacerlo porque si no lo voy a desvirtuar. Pero podríamos ver en algún momento cómo y cuándo, a partir de Jesús de una manera maravillosa reivindica y posiciona la figura de una mujer de una manera mucho más digna. Ana no podía tener hijos, una mujer frustrada, una mujer mal vista, una mujer señalada. De hecho, la otra esposa de su marido, sistemáticamente una mujer absolutamente execrable, abusando de su prolífico vientre, de su maravillosa fecundidad, hacía escarnio, lo que hoy podríamos decir bullying, todo tipo de escarnio sobre la vida de esta mujer, una mujer muy noble. La Biblia no habla demasiado de ella, pero hay algunas evidencias que creo que desnudan de buena manera el corazón de esta mujer. Una mujer que, una familia profusamente religiosa, una familia que todos los años iba a presentar tributo a su Dios, iba allí al templo donde estaba el sacerdote Elí, llevaban sus ofrendas, y había un amor especial de Elcana para con su mujer Ana, a sabiendas de que no le podía dar hijos, mucho menos un hijo varón, no le podía dar literalmente hijos. Tenía un amor, tenía un apego y una sensibilidad muy especial por su esposa Ana. Ella derrama su corazón delante de la presencia de Dios en medio del templo. Ustedes conocen la historia. Allí el sacerdote Elí, ya evidenciando la magra condición espiritual que estaba gobernando, y que después que quedó en evidencia, cuando él cae de espalda, se pega en la nuca y se termina muriendo. No solo muere él, mueren sus dos hijos. Hubo un juicio de parte de Dios. Dice la Escritura de que la lámpara, los ojos del sacerdote comenzaron a apagarse. De hecho, la Escritura relata cómo el sacerdote comenzó a quedar ciego, tipo y figura de que la visión comenzó a ausentarse en el liderazgo de la iglesia. Y si hay algo que realmente debería de preocuparnos, es una iglesia sin visión. Porque una iglesia sin visión es una iglesia que no tiene ninguna dirección. Es una iglesia que no sabe a dónde va.
Y claramente cuando uno repara en las tribus de Israel, hay una tribu que se llama la tribu de Isaacar, que es una tribu, dice la Escritura, entendida en los tiempos. Y esta tribu era una tribu profética. ¿Por qué? Porque una iglesia que no es entendida en los tiempos es una iglesia que jamás va a ser efectiva. Y nosotros hemos sido llamados a ser efectivos, pero no por una cuestión de arrogancia, por una cuestión de propósito. Yo insisto en que la iglesia es el último reservorio moral que tiene este planeta. Las instituciones cada vez más corruptas. Tenemos hoy oficinas de derechos humanos, oficinas de A, de B, de C, de género, de coso, de acá y de allá. Y cada vez vemos una sociedad más distorsionada, más compleja, más anoréxica en términos morales. Cada vez se invierten y se gastan más recursos y millones para esta secretaría y millones para esta otra secretaría. Hoy hay una sexualización de los niños de una manera aberrante. Estamos asistiendo a un tiempo en la humanidad que la verdad nos debería de preocupar, al menos a la Iglesia de Jesucristo nos debería de preocupar, porque estamos asistiendo a un tiempo en donde están sexualizando a nuestros hijos, en donde los están animando a autopercibirse autos de carrera. Y el grave problema de eso es que cuando yo involucro a mis hijos en esa realidad alterna que yo le llamo, lo que estoy haciendo de manera paulatina, lenta, pero de manera constante, lo que voy a estar haciendo es abortando su propósito, porque ellos no fueron llamados a autopercibirse lo que fuera, sino que ellos tienen que entender quiénes son y qué es lo que Dios quiere y espera de ellos, porque la vida es una expresión de confianza, y eso a mí me tiene que obligar a vivir la vida no como yo quiero, sino como Él determina que yo viva. La vida no es un vano respirar, la vida es una expresión de confianza, y cuando yo la visualizo de esa manera, yo tengo que levantarme todos los días con temor a Dios y decirle: Señor, ¿cómo querés que viva el día de hoy? Porque si la vida es una expresión de confianza, yo tengo que preguntarle a mi Rey cómo no traicionar su confianza. No sé si me explico. Discúlpeme, pero yo tomo más agua que un camello. Cuando Ana derrama su corazón delante de Dios, ustedes conocen la historia, ella le hace una promesa a Dios, Dios responde a ese corazón contrito y humillado. Ana queda embarazada, parte del pacto que ella había hecho con su Señor, con nuestro Señor, con nuestro Dios, era que el niño, después de ser destetado, iba a ser puesto al servicio del sacerdote para que él le involucrara en el ministerio y él pudiera ser funcional a los propósitos de Dios. Creo que pueda recoger ese término, funcional a los propósitos de Dios. Porque si la vida es una expresión de confianza, todo lo que yo haga en la vida tiene que ser, en todos los aspectos y en todos los colectivos de los cuales yo formo parte, tengo que ser funcional a los propósitos de Dios. El resultado de esa cópula con su marido fue este pequeño gran hombre llamado Samuel. Cuando llegó el momento de ser destetado, ella lo lleva conforme había pactado con el Señor, lo entrega en las manos del sacerdote, porque siempre, para poder, ¿cómo decir esto? Nuestro Dios es un Dios de justicia y Él siempre se mueve por actos de justicia, por una jurisprudencia. ¿Qué es lo que esto significa? Que para poder ser habilitado un sacerdote, te tiene que bendecir otro sacerdote. Por eso, Ana llevó a quien Dios ya sabía iba a ser una lumbrera para Israel, y me refiero al profeta Samuel.
lo llevó a muy temprana edad y lo puso al servicio del sacerdote Elí, para que el sacerdote Elí le enseñara a este pequeño gran hombre el ejercicio y el servicio y el ministrar la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, muchos la queremos, pero no nos damos cuenta que la presencia de Dios no es el resultado de mi vano querer, sino que la presencia de Dios debe de ser ministrada. ¿Por qué muchas veces la presencia de Dios se va de algunos ministerios? Se va literalmente de algunos ministerios. Yo no quiero ser sensible con algunas expresiones, pero hay una conciencia, entiendo de que hay argumentos para decirlo, pero hay una conciencia de que a más cantidad, la seguridad de que Dios está en ese lugar. Y a veces la cantidad de gente no significa absolutamente nada, y discúlpenme que sea un poco violento en estas expresiones. Siempre recuerdo, me gusta mucho, yo soy bastante autodidacta, y aparte soy un hijo preguntón. Y es en esas interacciones para con mi Dios en donde yo le pregunto a Dios acerca de... No se preocupe, hermana. Le estoy llegando, sí. Muy gentil. Es en esa interacción para con nuestro Dios, esa interacción personal, donde yo comienzo a preguntarle a Dios acerca de su gloria, que me enseñara acerca de su gloria, que me diera una medida de su gloria, porque el propio Cristo dijo: Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado. O sea, nosotros tenemos una medida de gloria que no es el resultado de mi mérito, es el resultado de su mérito. Yo tengo una gloria de la cual soy responsable de cuidar. Si yo no cuido la gloria se va. ¿Nos vamos entendiendo? Por eso a veces la gente cae en el error de pensar de que porque somos muchos, la gloria sí, solo sí está en ese lugar, y a veces es un grave error. Yo recuerdo una vez escuchando un testimonio de una mujer de Dios mexicana, ella, contando su experiencia al respecto. Decía que ella, formaba parte de varios predicadores que habían sido convocados. Era un evento internacional en donde en determinado lugar se iba a llevar adelante un evento, ¿verdad? Había una serie de predicadores, bandas invitadas, y la temática era la gloria de Dios. Y pasaron todos, ¿verdad? Cada uno compartió lo que Dios puso en su corazón, y después al final ella compartió que hubo una suerte de clamor general de todos los predicadores y de todo el público que estaba allí presente, de todos los hermanos que estaban allí presentes. Hubo un clamor general clamando a Dios porque la gloria de Dios descienda sobre ese lugar y los transforme, porque la gloria es lo que nos transforma. No es nuestro carácter, es el suyo. Lo que genera cambios es Él. El que impacta cuando yo hablo no soy yo, es Él. Por eso cuando Pedro se levanta, ¿verdad? Cuando vino el Pentecostés, Pedro se levanta, se pone de pie, empieza a hablar y se convierte en 3.000 personas. ¿Pero qué era? Porque Pedro, ¿qué hizo? ¿Una clase de comunicación en 24 horas? ¿Qué fue? ¿Qué hizo Pedro? ¿Estudió comunicación un par de años antes? No, él fue investido de la gloria de Dios. El Espíritu de Dios vino y manifestó una medida de gloria que fue la que provocó que cuando Pedro hablara, que es un mero instrumento como cada uno de nosotros, la gloria pudiera impactar. Por eso no soy yo, es Él a través de mí. Y eso yo lo tengo que tener muy claro. El problema es que a veces me da la sensación de que la iglesia no lo tiene claro.
Y nos terminamos creyendo que somos la última Coca-Cola del desierto. Y somos meros instrumentos. No con esto estoy siendo peyorativo, porque si no estaría siendo peyorativo con mí mismo. Y no creo serlo. Pero yo tengo que llamar las cosas por su nombre porque yo tengo una responsabilidad magisterial. Al menos intento tenerla. Y esta mujer, insisto, en su testimonio comparte, ¿verdad? Allí todo un clamor generalizado, un momento casi que desgarrador. Señor, muestra tu gloria, tu gloria, tu gloria. Dice que en ese momento el oído de ella se abre, es como que se le cae algo del oído, se abre su oído y ella comienza a escuchar la voz de Dios. Y Dios le dice, hija, si mi gloria viene a este lugar, no queda uno vivo. Porque no entienden que mi gloria es santa y que mi gloria no viene porque ustedes griten mucho, no vienen porque ustedes sean muchos, no vienen porque ustedes canten lindo, no vienen porque ustedes bailen, salten, hagan vuelta carnero, no viene por eso. La gloria de Dios forma parte de la capacitación de Dios para la funcionalidad que Dios te dio. ¿Y cuál es esa funcionalidad, varón? Bueno, eso es lo individual. Pero el atributo de la gloria es la capacitación de Dios para ser funcional a su propósito. Entonces el Señor le dice a esta mujer, mirá hija, si mi gloria desciende a este lugar, no queda uno vivo porque todos están de manera irregular, hay una ilegalidad en ellos y si mi gloria pasa, los destruye. Y si no, pregúntenle a Usa. Cuando David, el rey David, decide, lo hablábamos al comienzo, decide en su muy buena intención traer el arca de la presencia, tipo de la presencia de Dios, el arca del pacto, ¿verdad? Yo me imagino un David, los mejores instrumentos, la mejor banda, los mejores cantantes, las voces, las mejores voces de todo Israel, los mejores instrumentos, todo de oro, un camino todo precioso, todo lindo, todo hermoso. Pero la presencia no llegó, porque Dios les hizo saber de una manera dolorosa que la presencia no es el resultado de un vano querer, sino de una legalidad que debe de ser resuelta en la intimidad. Cuando Usa, ¿verdad? Ustedes conocen el contexto, en una muy buena intención, yo creo que hacemos un censo en todo el Pinar, y preguntamos, bueno, pero la intención de Usa, ¿fue buena o fue mala al intentar atajar el arca para que no se cayera al piso? ¿Fue un buen gesto o fue un mal gesto? Fue un buen gesto. Pero sin embargo, ¿por qué terminó siendo fulminado? No quedó ni la sombra, no quedó ni la ceniza de Usa. ¿Y por qué? Si tuvo alguna intención. Porque estaba desordenado, porque no me quiero ir demasiado, pero cuando uno se detiene en ese texto, ustedes van a ver que Usa y Ahío, que eran hermanos, hijos de Abinadab, habían sido consignados para llevar adelante una función. Esa función era estar delante del arca del pacto. Sin embargo, un versículo más adelante dice, y Ahío estaba delante del arca. La pregunta es, si un versículo antes dice que habían sido consignados Usa y Ahío para estar delante, y eso tiene que ver con una función, con un lugar, una responsabilidad, una legalidad, porque un versículo después dice que solo Ahío estaba delante. La pregunta clave es, ¿dónde, cómo estaba Usa? Evidentemente, Usa estaba cerca, porque si él tiene la buena voluntad de estirarse cuando el arca tropieza, el Señor hace que el arca tropiece, el carro tropiece, el arca tiende a caerse y él tiende a estirarse hacia adelante y logra tocar el arca, quiere decir que él estaba cerca. Y esto es muy interesante, porque en los caminos de Dios, para poder manifestar gloria, para poder cargar gloria, no se puede estar cerca de donde Dios quiere. Yo tengo que estar donde Dios quiere que esté. Por eso hay mucha gente que tiene muy buenas intenciones, pero espiritualmente está muerta. Gente con un corazón hermoso, pero no tienen ni idea de lo que Dios quiere que hagan. Tenés que estar en la puerta, están acá adelante. Bueno, pero cualquiera de las dos son dos funciones loables. Sí, es que no se trata de si son loables o no, se trata de dónde tenés que estar de parte de Dios.
No, pero tenés que estar en el portón porque tenés que... Si tenés que estar en el portón, tenés que estar en el portón, pero no porque yo lo diga, porque Dios dijo que tenés que estar en ese lugar. Y el problema es que mucho hijo de Dios, que por una cuestión de desconocimiento, entiendo, no están donde Dios quiere que esté, y eso implica no estar haciendo lo que Dios quiere que hagan, y el problema es que eso es una ilegalidad a los ojos de Dios, y el problema es que si yo le pido a Dios que su gloria caiga sobre mi vida, al estar yo en una ilegalidad voy a terminar fulminado. Entonces hoy estamos asistiendo a una iglesia desordenada que se jacta de muchas cosas, de que hace mucho ruido, que prende muchas luces, que saltan muy alto, pero yo no sé si hay evidencia de gloria de Dios. Y lo digo con autocrítica, ¿eh? Miren que no estoy salivando para arriba. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es la capacitación de Dios en un marco de legalidad para poder ser funcional a su propósito. Vuelvo a Samuel. Este niño Samuel claramente era un infante, él estaba dando sus primeros pasos. Dice, me gusta mucho porque dice que la mamá todos los años le traía una túnica nueva. Claro, su hijo iba creciendo, pero su sacerdocio también. Por eso todos los años le cambiaban la túnica. Lo que hablábamos hoy de manera medio informal, no podés estar siempre en segundo, no podés estar siempre en tercero. Si hay un cuarto, hay un quinto, hay un sexto, hay un primero liceo, hay un segundo... Bueno, ahora le dicen séptimo, octavo. En mi época era primero liceo, segundo liceo. Es indistinto. Pero tenemos que sentarnos y mirarnos en serio al espejo y decir, pará, si hay del 1 al 6 y después hay todo el liceo, y yo hace 8 años que estoy toliendo de lo mismo, es decir, estoy en tercero de escuela, bueno, a ver, algo está pasando. Algo nos está pasando, algo no está permitiendo que yo apruebe y sea aprobado para ir a un nuevo nivel. Yo creo que hoy en la oración el Señor fue muy claro, porque el Señor ponía en mi corazón de que hay gigantes que vuelven a aparecer, pero no para nosotros ver el medio vaso vacío, sino para entender de que es hora de poder derribarlos y no verlos nunca más. Porque sistemáticamente los vemos, en cada esquina de la vida los volvemos a ver y nos volvemos a encontrar y a ver las caras, y el problema es que Él siempre de la misma manera nos seduce como una serpiente encantadora, y el problema es que al enemigo se le gana o se lo sirve. Por eso cuando Goliat se le presentó a Saúl y a todo el ejército, le dice, denme un hombre que pelee contra mí, porque si yo le gano, yo lo voy a servir a él. Pero si él me vence, si él me vence, yo lo voy a servir a él. Pero si yo lo venzo, él me va a servir a mí. Entonces, ¿qué es lo que esto nos enseña? Que en el mundo espiritual, a los demonios, o los vencemos o los servimos. A las concupiscencias, o las vencemos o las servimos. A los errores, o los vencemos o los servimos. Goliat dejó en evidencia un principio espiritual que yo, cuando el Señor me lo mostró, me voló la cabeza. Y aún así no deja de ser difícil de trabajar, porque en este envase de carne, nuestras naturalezas caídas, nuestras concupiscencias, ¿verdad? Un poco lo que decía Pablo en Romanos, ¿verdad? Cuando dice, yo no hago lo que quiero hacer, sino lo que no quiero hacer, y allí habla acerca de esa dualidad que hay, esa suerte de dualidad entre espíritu y cuerpo, y esa batalla que damos todos los días, al menos que tenemos que darla todos los días. Samuel iba creciendo, todos los años su mamá le daba una túnica nueva. ¿Por qué? Porque todos los años era probado. Todos los años era probado. Hasta que llegó un momento en la vida del profeta Samuel en donde él escucha la voz. Él escucha una voz potente, una voz que claramente le llamó la atención, porque lo despertó. Estaban durmiendo, tanto él como el sacerdote estaban durmiendo. Ya evidentemente Dios había
desafectado, más allá de que formalmente seguía siendo líder, ya entiendo que desde el cielo Elí era un sacerdocio caído y Dios había escogido a Samuel para ser la lumbrera de Israel, el profeta de Israel. Samuel era una persona muy particular porque fue juez, fue sacerdote y terminó siendo una suerte de el último juez, el último rey, o mejor dicho, una suerte de rey. Por eso Samuel es una figura muy particular, al menos para mí. Y escucha la voz, lo llaman por nombre. Pero claro, era una voz que nunca había escuchado. Nunca había escuchado esa voz. Es como que, siempre pongo el mismo ejemplo, no porque no tenga otro, sino porque me parece claro. Es como que el día de mañana te llame alguien y te diga, hola, ¿cómo estás? Nunca te llamó antes. ¿Y cuál es la respuesta obvia? ¿Quién sos? ¿Quién te conoce? El tipo te corta y vos te quedás con la pica. ¿Quién me llama? Te llama el otro día. Hola, soy yo. El que te llamó ayer, ¿te acuerdas? Sí, pero... Sí, me acuerdo que me llamaste, pero no sé quién sos. No, nunca te diste... Sos un maleducado, nunca te diste a conocer. ¿Quién sos? Te corta. Listo. Y así te sigue llamando. Te sigue llamando, te sigue llamando, te sigue llamando. Hasta que llega un momento donde vos le conocés tanto y donde él al final se termina dando a conocer. Pero así como la voz de cada uno de nosotros tiene un timbre, tiene un tono, tiene un volumen, la voz de Dios tiene exactamente las mismas particularidades, porque nosotros somos hechura suya, no es que Dios se parezca a nosotros nos parecemos a Él, porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. No quiero entrar en eso porque es vastísimo y nos llevaría un año entero, pero nuestra humanidad, en definitiva, refleja, quiero ser cuidadoso con esto, pero refleja de buena manera la corporeidad de nuestro Dios. Pero Dios no tiene cuerpo. Dios, bueno, en determinado momento dice Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero si Dios no tiene cuerpo, al menos es lo que nos han enseñado. Sin embargo, Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces Dios de alguna manera representa el cuerpo de nuestro Hashem, el cuerpo de nuestro Elohim, el cuerpo de nuestro Adonai. Samuel sigue creciendo, escucha la voz y va a hablar con el sacerdote. Le dice, Elí, vos me llamaste. No, no te llamé, pibe, andá tocando. Estás mirando mucho, estás mucho con el TikTok, aflojar el TikTok es una cosa bárbara. Este invento de los chinos es una cosa bárbara. Y lo llamo por segunda vez. De vuelta Samuel le dice, no, yo no, Elí le dice, no, yo no soy importante. Y así hasta que pasa por tercera vez. Y claro, vos fijate lo perimido que estaba el ministerio del sacerdote Elí, que a la tercera vez se da cuenta de que no es que el tipo estaba alucinando, era el Padre que le estaba llamando. Y se da cuenta a la tercera vez. Bueno, menos mal que se dio cuenta, porque hay algunos que la verdad pasan la vida. Y le dice, no, hace una cosa, Samuel. Claro, no le podía explicar demasiado, porque el nivel cognitivo del gurí tampoco daba para mucho, pero le dijo lo básico y lo necesario. Vos poné el oído al servicio de esa voz, porque Él se va a manifestar a tu vida. Andá, acostate y decirle, habla Jehová, porque tu siervo te escucha. Y es en ese escuchar una vez, y escucharlo otra vez, y escucharlo otra vez, y escucharlo otra vez, en donde Dios comienza a revelarse, porque cada vez que el hombre te llama, volviendo al ejemplo anterior, te va dando más elementos
Al principio te llama y te dice, hola, soy yo, y te corta. La segunda te dice, llama y te dice, hola, soy yo, el que te llamó ayer. Bueno, por lo menos te dio un dato más, te dijo el que te llamó ayer. Y así cada vez que te va llamando te va dando un poquito más de información, hasta que llega un momento en donde vos no solamente reconoces el timbre de voz, el tono de voz, el volumen de su voz, sino que te llegas a terminar reconociendo quién es el que está detrás de esa voz. Y eso es lo que a veces yo creo que le falta mucho a la iglesia, y me refiero a poder entender e interpretar que la voz de Dios es el resultado de una comunión todos los días. Es el estar con Dios todos los días, es el entender que Dios te puede hablar de cualquier manera, pero más allá de que Él lo haga de una manera o de otra, siempre hay una huella que nos termina ayudando a entender de que el que nos está hablando es Dios. Pero para eso tiene que haber un ejercicio personal todos los días. Tiene que haber una determinación de escucharlo todos los días. Todos los días. Presentarse delante de Él y decirle, Señor, yo necesito aprender a escuchar tu voz. Y de seguro de que Dios va a comenzar a enseñarte. Pero el tema es que tiene que haber una apertura del corazón y comenzar a decirle, habla Jehová, porque tu siervo te escucha. Uno de los profetas más sobresalientes de toda la Biblia fue sin duda Elías. Elías, en determinado momento de su ministerio y de su desarrollo, estaba en el cenit de su desarrollo ministerial. Él venía de un tiempo complejo, Dios había determinado escasez de agua sobre la vida de todo Israel, había un juicio sobre Acab, sobre la reina Jezabel. Ustedes ya conocen la historia. El Señor manda, comisiona allí el profeta Elías para que se presente delante del rey y determine un juicio y le haga saber el porqué de ese juicio divino, por qué esa escasez. Elías hace algo maravilloso que creo que cada uno de nosotros necesitamos recuperar, el hacerlo. Él restaura el altar a Jehová. Y el altar es ese lugar en donde yo vuelvo a tener amores con Él, en donde yo vuelvo a pasar tiempo con Él, y de esa forma vuelvo a recuperar, porque a veces el oído se nos atrofia, a veces el oído se nos va llenando de tanto ruido, porque la vida tiene mucho ruido. Estamos permanentemente bombardeados de todo tipo de noticias, todo tipo de mensajes. La vida grita muy fuerte. La vida está lleno de Goliat que nos gritan mañana, tarde y noche, y no lo hacen solo un día, a veces lo hacen durante años. Y claro, con tanto ruido a veces es muy difícil escuchar la voz de Dios. Pero Dios le habla al profeta Elías y le dice, anda, presentate delante de este rey y de esa reina déspota, porque llegó el momento de mi juicio. Él determina la palabra de Dios, restaura el altar. Él dice, bueno, ¿ustedes creen que ese es su Dios? Bueno, hagamos una cosa, a ver, levantemos altar, y aquel altar en donde caiga el fuego, ese es Dios, y lo demás que tomen decisiones. Pero donde caiga el fuego, ese es Dios. Ese es el altar a Jehová. No necesito decir que el fuego cae sobre el altar que había levantado el profeta Elías. Elías, como consecuencia de esa victoria que Dios había puesto en sus manos. ¿Por qué? Porque Elías había sido funcional al propósito de Dios. Ustedes piensan que no había tal vez en su condición, porque dice la Escritura de que él era un hombre sujeto a pasiones. Ustedes piensan que Elías tal vez en su foro más íntimo no tenía un poco de quickie de ir y presentarse solo, humanamente, solo delante de un rey que lo quería matar, de una mujer que lo odiaba y de todo un ejército que era cómplice del rey de turno. Ustedes piensan que tal vez en su foro más íntimo no tenía un poco de quickie de presentarse, porque por allí pensaba que lo iban a pasar a cuchillo. Entonces a veces el enfrentarse a las victorias a las que Dios quiere darnos y el ser funcionales a sus propósitos nos va a interpelar y nos va a desafiar, porque nos va a llevar a enfrentarnos a nuestros mayores miedos. Él tiene una victoria superlativa, mata a los profetas de Baal, mata a los profetas de Acera, pero en determinado momento algo pasa. Había una puerta abierta en el corazón de Elías, viene una saeta venenosa de la reina Jezabel y le dice, mira,
si este hombre pasa el día de mañana, yo lo voy a matar. Entonces suelta un edicto de muerte sobre la vida del profeta Elías. Elías es aguijoneado, es envenenado por esa palabra. Su condición humana, su naturaleza humana comienza a afectarle con un veneno, a recorrer todo su sistema sanguíneo, envenenado por la depresión, envenenado por el miedo. Él huye, literalmente huye, después de tener la victoria más superlativa que pudo haber habido en los tiempos antiguos, después de haber alcanzado una obra de tal magnitud. Por eso hay que tener mucho cuidado a veces cuando uno alcanza una medida de éxito, porque detrás de esa medida de éxito muchas veces lo que viene es un bombazo, y a veces uno cuando tiene una medida de éxito se desparrama, se despatarra, porque claro, como nos va bien nos despatarramos, y ahí viene el sablazo. Este hombre huye. El Señor manda un ángel que lo alimenta, un alimento espiritual que le permite peregrinar durante 40 días, 40 noches. Él huye al monte de Oreb, él huye a la región de Oreb, él se mete en una cueva, todos conocen la historia. El Señor se la revela en ese lugar y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Elías argumenta su razón por la cual se escondió y salió huyendo. Y le dice: Elías, yo voy a pasar y quiero que salgas de ese lugar y te presentes delante de mí porque yo voy a pasar. Y narra allí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, bueno, la presbicia me fue la semana pasada, bueno, que dice que la presencia de Dios pasa por ese lugar. El Señor le dice: sal de la cueva y preséntate delante de mí porque mi presencia se va a manifestar. Pero Elías lo que escucha, lo que siente, lo que percibe en una primera instancia es un gran viento, un viento huracanado, dice la Escritura. Un torrente, un viento solano que rompía las piedras, pero Dios no estaba en el viento. Más adelante dice que se manifiesta un terremoto, algo que hizo estremecer las montañas, pero Dios no estaba en el terremoto. Dice que en la tercera oportunidad se manifiesta, él tiene la sensibilidad de que se manifiesta un fuego impactante, era un incendio forestal que se estaba dando en ese lugar. Sin embargo, dice que Dios no estaba en el fuego. Y de último dice que él escuchó un silbo apacible. Y allí Elías salió. Se presentó delante de Dios y volvió a argumentar, y ustedes ya conocen la historia. Pero ¿por qué Elías no salió con el viento? ¿Acaso Dios no puede manifestarse en el viento? ¿Por qué no se manifestó en el terremoto? ¿Acaso Dios no puede hablar a través de un terremoto? ¿Acaso alguien puede condicionar a Dios en su hablar y en su manifestarse? ¿Por qué no se manifestó en el fuego? ¿Acaso Dios no puede manifestarse en el fuego? De hecho, pocos días antes había manifestado, había hablado, no verbalmente, pero había hablado, descendiendo fuego sobre el altar que había levantado Elías. O sea que Dios puede hablar a través del fuego. Pero sin embargo no habló a través de ninguna de esas. Elías supo y entendió porque él tenía, a pesar de estar mal anímicamente, mal espiritualmente, a pesar de haber sido envenenado por ese juicio jezabélico, él no había perdido su sensibilidad auditiva y él sabía que Dios hablaba de determinada manera. Y vuelvo sobre lo mismo, el hablar de Dios es absolutamente individual, porque a lo mejor a alguna de ustedes Dios le habla a través del terremoto. Tal vez Dios a otra le habla a través del fuego, tal vez a otra le habla a través del viento, pero tal vez a otra Dios le habla a través de un silbo apacible. ¿Alguien puede llegar a tener la única razón?
¿O será que esto se trata de una relación de a dos? Y cuando digo de a dos me refiero a él y yo. Necesitamos desarrollar nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios en medio de las tormentas, porque seguramente algunos de nosotros estemos pasando por algunos terremotos, tal vez algunos estemos atravesando algunos hornos de fuego, tal vez algunos estemos atravesando algunos espacios en donde el viento no nos permite mantenernos de pie y nos tumba sistemáticamente. Escuchar la voz de Dios en medio de esos ruidos tan fuertes es complejo, se hace difícil, pero Dios aún así lo permite para poder educar nuestro oído, porque parte de nuestra responsabilidad individual es, no importa el escenario de la vida que nos toque vivir, es más allá del escenario que yo tenga que vivir, en medio de todos ellos yo aprendo a discernir la voz de Dios, porque los problemas no vienen para destruirnos, vienen para corregirnos y para perfeccionarnos. El problema es que a veces la iglesia lo que tiende a ver es siempre medio vaso vacío y no terminamos de entender de que muchas veces las mayores revelaciones de Dios, las mejores respuestas de parte de Dios vienen en un papel de regalo llamado problema o dolor. El problema es que, claro, ¿quién quiere el problema? ¿Quién quiere el dolor? Cuando viene ese paquete lo tiramos, nadie lo quiere recibir. Y sin embargo no nos damos cuenta que cuando tenemos la valentía de enfrentarlo, de romperlo y de abrir el paquete, allí está la solución. No nos gusta el dolor, no nos gusta, y claro, ¿a quién le gusta? Ni que fuéramos sádicos. Pero es así donde entra la madurez individual. Y es la de entender de que no importa el escenario que te toque vivir, siempre Dios va a tener una puerta abierta, porque Él lo que quiere es que sus hijos podamos obedecer a Dios, pero yo no puedo obedecer a Dios si no sé lo que Él me está diciendo. Porque el segundo gran problema que tenemos es, primero, es el aprender a discernir la voz de Dios, y lo segundo, que va de la mano, es el aprender a entender lo que Dios dice. Y hoy tenemos gente que no sabe cómo Dios le habla, ¿verdad? Va, recibe, hermoso, pero cuando se enfrenta al anonimato de su vida no tiene ni idea. Y allí vamos, ¿verdad? Como si fuéramos no me acuerdo, estas maquinitas viejas de antes, que chocaban tirabas una bola y chocaban contra, no me sale, un flipper, ahí vamos como una suerte de flipper, vamos rebotando entre las paredes de la vida. El problema es que cada vez que rebotamos es como una puñalada, duele como una enorme puñalada. Dice la Escritura que los que buscan sabiduría la encuentran en las plazas, en los lugares de reunión, en las entradas de las puertas. Eso lo dice el libro de Proverbios. Tenemos que ser sabios y buscar el corazón de Dios. Y quiero terminar con un ejemplo personal porque fue, en definitiva, el que motivó todo esto. Y el que me inspiró para poder compartirle esto. Les dije de manera muy honesta que esto es el resultado de una conversación que tuve con mi hijo mayor. Mi hijo mayor, al igual que el del medio, le gusta mucho el fútbol, ama mucho el fútbol, pero tiene un pequeño problema y es que se frustra fácil, se desanima fácil. Cuando las cosas no le funcionan tiende a desanimarse y empieza a buscar otras opciones. Usted dirá, bueno, varón, pero eso está bueno, y yo creo que sí, está bueno, pero lo que no me gusta como su papá es que él, cuando se enfrenta a una desilusión, sobre todo cuando él tiene talento, tiende a dejarlo todo y a buscar otras opciones, porque como le fue mal en algo, porque tuvo una prueba y no la pudo pasar, todo ese talento que él tiene lo tire por la borda y se dedique a hacer otra cosa. ¿Estaría mal hacer otra cosa? No, está fantástico. Lo que sí me parece mal es no hacerle ver que él tiene un enorme potencial en ese sentido. Mi hijo, no porque sea mi hijo, debo ser honesto. Capaz que se me cae sin chorro de baba, pero bueno, es normal. Juega bien, la mueve lindo, tiene capacidad, pero le falta carácter. Una de cal y una de arena. Le falta personalidad, porque como en toda la vida, si no tenés personalidad te llevan puesto.
Por eso Dios lo que está formando en este tiempo en su iglesia es una iglesia con personalidad, una iglesia que sepa quién es, una iglesia que entienda que el Señor de la iglesia es el Espíritu Santo. Pero una iglesia jamás va a ser funcional al Espíritu de Dios si no sabe escucharlo. Por eso nos está llevando a los comienzos, al Génesis, a las bases. Y mi hijo tuvo instancias de formación porque él ya terminó el ABI y entró en juveniles. Entonces ya la cosa es distinta, ya la competencia es mucho más cruda, es mucho más violenta. No solamente necesitas jugar bien, necesitas carácter. Porque en el fútbol a veces no basta solo con el talento, porque muchos piensan de que el talento es el resultado de la disciplina. Yo creo que es así. Yo creo que hay gente que tiene un talento innato, pero entiendo de que hay muchos que llegan por una cuestión de disciplina, y eso es admirable. Él se fue a probar, tuvo instancias de formación muy buenas, muy lindas, y fue sorteando y se fue ilusionando. También lo tuvimos que empujar un poquito porque, viste, ese motor tendía a ahogarse. Y él se desanimaba rápido. Y es algo que a veces nos pasa, nosotros en el devenir de la vida nos pasa. Y ahí lo íbamos cacheteando, dale, hijo, vos podés, vos tenés capacidad, no te sientas intimidado. Pero bueno, insisto, como todo en la vida no alcanza con el talento, no alcanza con ser bueno, necesitas carácter, necesitas resiliencia, necesitas autoridad, confianza, voz de mando, no por ser más, sino porque es lo que la situación lo requiere. Él fue sorteando distintas pruebas, se fue animando, se fue desanimando, se fue animando, se fue desanimando, siguió sorteando pruebas hasta que llegó el mes de diciembre. Él va a una práctica como siempre y me llama y me dice, papá, me volaron, papá, me dice, papá. Yo intenté darle ánimo, pero la verdad no pude. Me puse a llorar como un niño. Porque aquellos que tenemos corazón de padre, mentira que la pasamos bien cuando los pibes la pasan mal. Es mentira, es muy duro. No es fácil ser papá, no es fácil ser hijo tampoco, pero no es fácil ser papá, no es fácil ser responsable de algo, de alguien. Bueno, me dice así, y me lo dijo, pero me lo dijo bien. Pero a mí me cayó tan mal porque yo conozco a mi hijo, yo sabía que si fuera más íntimo, no la estaba pasando nada bien. Cuando llegó a casa se hizo un disimulado, ¿viste? Se habló de la vida, habló muy poco, ¿no? Bueno, como todo varón. Y te digo, bueno, ¿cómo estás? Bien. Los varones somos monosílabos. A mí me pasa mucho yo lo veo mucho con Mateo el del medio y con Rocío la nena, ¿no? A veces lo veo buscar ahora no. Pero cuando me sigo a buscar a la escuela, falta un poquito para retomar esa maravillosa función. Y yo les preguntaba, bueno, ¿cómo te fue en la escuela, Mateo? Bien. ¿Una cosita más? ¿Algún aporte? ¿Algo distinto? No. Ro, ¿cómo te fue? Bien. Hicimos manualidades y agarramos una masa y yo le hice unos flequitos y pusimos una piscina y le metí... Ya está, basta tanta información. No me des tanta información, basta. Es que somos distintos, tan distintos como complementarios. Y Ezequiel se le cierra esa puerta, me llama y se pone mal, y intenta evadirse, como a veces muchos de nosotros intentamos evadirnos de la realidad pensando que, bueno, nos tapamos, viste, la cara, nos tapamos los ojos con la mano pensando como que así los problemas se van a resolver. Y no se resuelven así. Él intentó taparse los ojos con la mano y no se resolvía así, porque el problema estaba dentro. Y bueno, dijo, tranquilo, vamos a seguir buscando alternativas, vos tenés capacidad, vos tenés potencial, vos podés hacerlo, pero él en silencio comenzó a refugiarse en otras alternativas, comenzó a buscar un plan B. ¿Está mal? No está mal. Pero no me desperdicies el plan A. Porque capacidad, potencial tenés un tema que tenés que resolver. Pero si vos lo resolvés, podés llegar a ser extraordinario.
Por eso insisto en el rol magisterial, en las figuras paternales y en las figuras pastorales. Son superlativas en este y en todo tiempo, porque son las que te tienen que llevar a reconsiderar que para Dios y para vos hay un plan A. ¿Está mal que pienses en un plan B? No, no está mal. ¿Está mal que pienses en un plan C? No, no está mal. Pero no descuides el plan A porque no te fue como esperabas. Siempre recuerdo el testimonio de una amada hermana que iba a los hospitales, tuvo en su corazón el anhelo de ir a los hospitales. Y claro, ella iba, oraba, y iba al otro día y la persona no estaba. Una de dos, o se había mejorado o no. Bueno, depende, porque si se fue con Dios, sin duda que mejoró. Entonces, claro, cuando ella preguntó, comenzó a encontrarse con la devolución de que, bueno, no se habían mejorado, habían involucionado y, bueno, no estaban en posición horizontal. Vamos a decir otra cosa. Entonces, claro, cuando te pasa eso una vez, 2 veces, 3 veces, no, más. Entonces yo la agarro así. No me acuerdo, hace muchos años, no me acuerdo si ella me preguntó a mí o yo la vi mal y le pregunté. Bueno, el tema es que nos pusimos a conversar y digo, ¿qué te pasa? Y dice, ¿qué me va a pasar? Bueno, vos sabés que estoy yendo a los hospitales, sí. Eso es lo que me pasa, me dice. Cada vez que voy, el tipo se me muere. ¿Y? ¿Cómo que? Uy, ma, ¿cómo que no vas más? Y el Señor me da una palabra para ella en ese momento. Y el Señor me dice, decile que ella no se tiene que frustrar, que ella tiene que hacer lo que yo le mando que tiene que hacer, que ella es responsable de hacer lo que ella tiene que hacer, pero no el resultado. Y ella estaba pensando que el resultado era la que determinaba lo que ella tenía que hacer. Y a veces Dios te va a llevar a hacer alguna cosa en donde al principio no te va a ir bien, pero sin embargo no deja de hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Por qué? Porque Dios está madurando la resiliencia, madurando el carácter. Dice, no voy más. ¿Cómo no vas a ir? Y el Señor me da esa palabra y me dice, decile que yo la estoy usando a ella como una última opción. Me emocioné más yo que ella, porque me maravilló lo que Dios me estaba diciendo. Era muy fuerte. Decirle que yo la estoy usando a ella como una última opción, por amor a esos, a los que ella fue. El problema es que, claro, ella me dio todo en función del resultado, que es lo que este mundo nos enseña. Y el problema es que no entendió, su carácter no estaba preparado. Su corazón no estaba preparado para enfrentar el dolor de la madurez, porque madurar cuesta. Porque llevar adelante el proceso de ir y de enfrentarte a Faraón y decirle, Faraón, deja ir a mi pueblo, no es fácil. Todos leemos el libro de Éxodo y nos fascinamos, pero hay que estar delante de una figura que te quiso matar y que te odia visceralmente. No es fácil. Y mi hijo comenzó de manera alternativa a buscar un plan B y comenzó a descuidar el plan A. Con su mamá seguimos buscando un plan A, porque nosotros entendimos que el plan A nunca se terminó. Y se fue a probar otro cuadro. Y lo llevamos ahí a lo de Forlán. Fuimos a la primera práctica, pasó, bárbaro. Tienen la segunda y más o menos como que era, si te pasaba la segunda, bien. Pero fue a la segunda y no quedó. Y se vino de medias bajas, porque ya no era un fracaso para él, eran 2 fracasos y medio seguidito en el tiempo. Y él en su fuero más íntimo comenzó a entender de que el plan A no era más plan. Y se aferró se aferró con todo su corazón al plan B, que era, en fin, un proyecto que él tenía ahí. Él lo tiene. El problema es que, bueno, para poder hacer ese proyecto se necesitaba dinero. Cuando toma conciencia de que para poder hacer ese proyecto se necesitaba dinero, él de una manera astuta, yo saludo esa virtud, me parece una virtud, él comienza a buscar un plan C.
¿no? Comenzó a hacerte un plan de trabajo, un análisis de mercado, bla, pum, pum, pa, 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 pa. Conclusión, hay que invertir dinero. No lo tenemos. Entonces el Señor me dijo esto. Y yo le hice 5 círculos. En uno le puse fútbol, en otro le puse estudio, en otro le puse proyecto 1, proyecto 2, 5, 4. Y a todo esto él comienza una instancia de formación en una escuelita de fútbol donde comenzaron a abrirse puertas. De la noche a la mañana comenzaron a abrirse puertas. Pero yo veía que él no daba todo lo que podía, porque yo creo que él todavía estaba pensando, él como que se estaba atajando, como que se estaba preparando para volver a fracasar. Se estaba atajando para el miedo a que le dijeran que no. Entonces él como que todavía no soltaba el plan B y el plan C. Los tenía ahí, buscaba y lo viste, los macera, lo pasaba de acá para acá, era como viste el que mastica y lo va recorriendo toda la dentadura. Y yo me siento con él, le hago hacer los 4 círculos. Y le digo, ¿vos sabés escuchar la voz de tu Dios? No. Bueno, vamos, te voy a dar algunos tips de lo que papá sabe. Dios habla muchas veces a través de hechos concretos, le digo. Y Dios habla a través de las oportunidades. ¿Y vos te acordás que fuiste a una prueba de fútbol? ¿No? Le di una hoja con los 4 círculos, fútbol, estudio, plan 1, plan B y plan C. Proyecto B y proyecto C. Sí, te fue mal, ¿no? Sí, tachá el fútbol, entonces, pero te fue mal. Ah, no, pero pará, porque se te abrió otra, ¿no? Así que volví a hacer otro y ponerle fútbol. Ah, pero te fue mal de vuelta. Bueno, tachá de vuelta. Ah, pero pará. Porque se te abrió otra, ¿no? Bueno, poné de vuelta fútbol. ¿Y qué pasó con el proyecto B? Nada, papá, ya sabemos que necesitamos plata. Bueno, entonces tachalo. ¿Vos tienes plata, hijo? No, yo tampoco. Tachalo. ¿Y el plan C? Y papá, lo mismo, necesitamos plata. ¿Vos tenés plata? No, yo tampoco. Tachalo. ¿Qué es lo que tenés, hijo? Y papá, lo que me queda es el fútbol y los estudios. Porque el fútbol, por más de que tropezó, nunca se cerró la puerta. Entonces yo le hice entender que Dios muchas veces habla a través de las oportunidades. Y que yo puedo entender como su papá que esa oportunidad a él le desafía porque le enfrenta a sus mayores miedos. Yo lo puedo entender, porque lo puedo aceptar, porque me parece que sería una enorme responsabilidad. Primero es no decírselo, y lo segundo es no animarlo a que él lo siga intentando, porque lo que le expliqué era que Dios muchas veces hablaba a través de las oportunidades, de la reiteración de oportunidades, pero que evidentemente si esa oportunidad volvía a aparecer, era porque a pesar de que él todavía no estaba maduro, la puerta para él no se había cerrado. Sin duda que tiene que seguir trabajando para trabajar en su carácter, en su autoestima, en sus valores, en su tenacidad, en su disciplina, en su compromiso. Sin duda que va a tener que mejorar. Y eso también se lo hice ver. Porque cuando Dios te pone de vuelta en la misma prueba, no es para flagelarte, no es para destruirte, es para que entiendas que cuando rendiste ese examen, no lo salvaste con 10, lo salvaste con 6, 7,
pero hubieran preguntas que no las supimos contestar bien. Entonces Dios te vuelve a poner el mismo examen, no porque Dios sea sádico, sino para que podamos aprender a resolver todas las preguntas. Yo le tengo que enseñar eso a Él, que Él se tiene que enfrentar a eso, no porque Dios lo quiera ver triste, sino porque Dios confía de que Él puede enfrentarse a ese papel de vuelta y volver a contestar, pero esta vez todas las pruebas. Si le va a ir bien, si le va a ir mal, yo qué sé. No sé lo que va a pasar dentro de 10 minutos, pero mi responsabilidad como papá era decirle, hijo, hay un plan A, Dios te está hablando. Tenés que aprender a escuchar la voz de tu Dios. Dios puede hablar a través del fuego, Dios puede hablar a través del fuego, Dios puede hablar a través del terremoto, Dios puede hablar a través del terremoto, Dios puede hablar a través del viento, sí, claro que sí. Pero muchas veces también lo hace a través del silbo apacible, muchas otras veces los hace a través de las distintas oportunidades. Porque no tenemos un Dios sádico, tenemos un Dios bueno, que lo que quiere es que no solamente seamos hijos bendecidos, sino que seamos hijos aprobados. Si hoy tenemos delante de nuevo el mismo gigante, el mismo Goliat, no es porque Dios nos quiera mal, es porque llegó la hora de vencerlo, porque nunca dejó de existir para Dios el plan A. Si hay un plan B, lo elegimos nosotros. No, si hay un plan C, lo elegimos nosotros, porque decidimos taparnos los ojos con la mano. Pero para Dios siempre hay un plan A. Pero para eso yo tengo que aprender a escuchar la voz de mi Dios. Porque yo reconozco, yo soy inmortal, soy un ser humano. Yo sé lo que es ruido de acá, el ruido de allá, y el ruido de esto, y el ruido del otro. Y a veces los problemas gritan y gritan muy fuerte. Pero escuchar la voz de Dios es una responsabilidad individual. Quiero animarte a que te puedas llevar esta suerte de deber. A veces yo le digo, en esas idas a buscar a mis hijos a la escuela, una de las preguntas que siempre le hacía era, ¿trajiste deberes? No. ¿Y vos, Rob? No. ¿Le reviso el cuaderno? Falta. ¿Pero no te corrigen las faltas? No. ¿No te mandan deberes? No. ¿Cómo que no te mandan deberes? El tipo me miró como diciendo, callate. No sé, no des ideas. No mandan deberes. Pero no puede ser. Pero si la escuela es el ámbito, la escuela y la familia son los ámbitos naturales para enseñar, mucho más la familia, pero sin duda que la escolaridad es fundamental. Son los ámbitos naturales donde vos sos formado. ¿Y cómo no te van a mandar deberes? Papá, le digo, no puede ser. Papá, no. A ver, es la N y la O. ¿Cuál es la parte que no entendés? Yo no cabía en mi asombro, porque será que yo soy de la generación en donde me llevaban deberes a casa. Y el maestro te los corregía. No era que te mando deberes y, a ver, nos vemos el año que viene. No, te los corregía el tipo. Pero no, a esta generación no le mandan deberes. Y yo digo, pero pará. Si la casa y la escuela son los ámbitos naturales para ser formados moralmente y académicamente, debo de entender de que la casa, mi intimidad y la iglesia es el ámbito donde yo soy formado moralmente y espiritualmente. Y me cuestioné algo, y con esto termino, se los prometo. ¿Por qué siempre tenemos que salir pum para arriba? A mí a veces me da la sensación de que si uno se va de la iglesia meditando, el culto fracasó. Porque vos te tenés que ir saltando como si fueras un resorte. Hemos transformado a veces los cultos en una suerte de charla motivacional. Y a veces Dios te va a confrontar con una palabra que te va a pegar en el pecho y te vas a ir masticando porque sabes que Dios te está hablando. Pero a mí me da la sensación de que muchas veces intentamos de que la gente se vaya bien. Yo no digo que esté mal, obviamente. Pero la iglesia no es un lugar donde damos charlas motivacionales, es un ámbito donde somos construidos, formados, corregidos a su imagen y a su semejanza. Porque en el devenir de la vida a veces nos vamos aproximando un poco más, a veces nos vamos alejando un poquito más de esa imagen cada vez que tomamos malas decisiones o decisiones acertadas. Entonces yo quiero llevar y llamar
por lo menos a la opción, y que cada vez que venimos a la casa del Señor nos podamos llevar deberes y entender de que es el ámbito natural para ser formados, para ser personas íntegras, y eso implica ser funcionales a todo lo que Dios espera de nosotros. Les invito a ponerse de pie, vamos a poner simplemente una oración para cerrar este tiempo, este espacio, para darle gracias al Señor y bendecir su santo nombre. Gloria